Ileye Mayar y Portal Hidalgo presentan La Puerta Ancestral. Ingresa por la puerta que te llevará al mágico mundo espiritual de José Chávez. Tarot, medicina ancestral, numerología, astrología y mucho más. Temas holísticos y espirituales que te ayudarán en tu bienestar. Comenzamos. Ileye Mayar y Portal Hidalgo presentan. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda su servidor José Chávez en un programa más de La Puerta Ancestral, transmitiéndose aquí desde la ciudad de Morelia, Michoacán, México para el mundo. Yo les saludo a usted aquí en el interior de la bella ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán, la gente que está en el interior de la misma República Mexicana, la gente de Puebla, Veracruz, Chiapas, la gente que está en Monterrey, en Jalisco, en el estado de México, en la Ciudad de México, la gente que está en Matamoros, en Reynosa, la gente que está en Mexicali, en Tijuana, Baja California, por allá a Dioselín Bustos, en fin, a la gente que está también en la Unión Americana. Gracias por permitirme estar esta noche en sus hogares escuchando La Puerta Ancestral de José Chávez y su mágico mundo espiritual. También la gente que está en el Caribe, en Cuba especialmente, en Venezuela, la gente que está en España, en Europa, en Canadá, en fin, cualquier parte del mundo. Simplemente gracias por permitirme estar. Recuerda que usted puede seguir compartiendo este programa por Instagram, dele también compartir con sus amigos de Facebook, puede seguir la transmisión también por YouTube, Ileye Mayar José Chávez YouTube, por el canal de YouTube. Puede también seguir compartiendo entre sus amigos, cuestione, haga preguntas. La temática de esta semana es interesante: el despertar de la conciencia. Y en esta noche vamos a estar tocando temas importantes de cómo se va desarrollando un despertar de la conciencia y por qué es que la gente está dormida hoy en día y por qué viene esta nueva era que tiene que ver precisamente con el despertar de la conciencia. ¿Acaso la ciencia, amigos, ya mandaba mensajes de esta índole a la misma humanidad? ¿O por qué grandes gobiernos, amigos, se han preguntado, ustedes mismos se han cuestionado, por qué grandes gobiernos tienen el poderío en sus manos, no nada más de su propio país, de su propia comunidad, sino de los países del mundo? ¿Realmente aquí se gestan los gobernantes o realmente palomean los gobernantes en algún otro país? ¿Realmente son seres adelantados o realmente está funcionando esta parte que tiene que ver con ese despertar de conciencia? Y para tocar este tipo de temas, en esta noche yo tengo en la mesa de trabajo a mi compañero y amigo, el licenciado Francisco. Francisco, buenas noches, un gusto saludarte. Maestro, muy buenas noches, un gusto estar aquí de nuevo con usted compartiendo mesa de trabajo y sobre todo un tema que es sumamente interesante. Es un tema que muchos no lo creerán así, pero un servidor lo cree. Es un tema trascendente, es un tema que no nada más es moda, no nada más es una cuestión temporal o pasajera del creer que el despertar de la conciencia existe. Es algo que, dadas las circunstancias de nuestro planeta, tanto el contexto histórico como el contexto geográfico, todo importa en este despertar de la conciencia, maestro. Y el hecho de que, como lo platicamos en el programa anterior, el día lunes, en la misma Biblia se menciona que estamos en la época justa para que el ser humano empiece a ver este potencial que tiene de poder llegar a elevar su nivel de conciencia a tal grado de que podamos no nada más entender lo que el maestro Jesús nos decía
en la Biblia, sino ser capaces de empezar a poner en práctica ese tipo de enseñanzas. Y eso, como lo platicamos el lunes dimos precisamente todo el contexto de cómo es este despertar de la conciencia, en qué consiste, cómo podemos empezar a darnos cuenta que estamos en ese proceso. Ahora, el día de hoy, nos vamos a dedicar a ver más o menos estos pasos que vamos a dar. Pueden variar de persona en persona. Hay personas que se saltan algunos pasos. ¿Por qué? Porque cada persona somos completamente diferentes. Tenemos nuestro contexto, nuestra ideología, nuestra cosmogonía, la forma en que vivimos. Simplemente las personas con las que interactuamos determinan si estamos o más lejos o más cerca de alguno de estos pasos, o si incluso hubo algunos pasos que los obviamos y sin querer avanzamos en este despertar de la conciencia. Hoy vamos a presentar pues lo que serían un método o una forma de identificar este despertar de la conciencia en 9 pasos. Vamos a tratar de irlos explicando uno a uno para que vaya viendo nuestro querido auditorio si ya está en uno de estos estadios o efectivamente. Yo siento que el primer paso, para empezar a entrar en materia, maestro, el primer paso es el darnos cuenta que estamos dormidos. Ese es el primer paso. Y yo quiero obviar este paso porque casi puedo asegurar que los que están escuchando este programa llegaron aquí precisamente por uno de los pasos que vamos a ver más adelante, y que efectivamente esto de el de estar completamente dormido ya no está en su totalidad. Para llegar a programas como de este tipo necesitan empezar a tener esa inquietud de que algo falta en sus vidas, de que algo los mantiene incompletos, que hay algo que no saben qué es exactamente, pero saben y lo perciben. Usted mencionaba el día lunes algo muy importante, que con nuestros mismos sentidos nos vamos dando cuenta que la realidad es otra, ¿no? Y eso es otro de los pasos. Vamos a irnos en orden, maestro, y el primer paso entonces sería darnos cuenta que estamos dormidos, maestro. Cuando el ser humano, Francisco, identifica que primeramente, antes que todo, volviéndose un poco ateo, un poco resistente a la cuestión de la divinidad. Un poco agnóstico. Exacto. Cuando la gente detecta que esa energía, y que esa energía se percibe de alguna u otra manera en el recibir, en el transitar, en el caminar, y que en base al cosmos va modificando esa parte de ADN muy propia de cada ser humano, y que paulatinamente ese ADN empieza a ver una evolución, y dentro de esa evolución se va restableciendo la humanidad, o se va unificando una vez más la humanidad. Así es. A partir de ahí, Francisco, entra esa parte donde podemos aterrizar los seres humanos, las personas, donde empezamos a experimentar, empezamos a aterrizar esos cambios que representan parte de todas estas sintomatologías que tú estás manejando, y que estas sintomatologías nos van a ir generando ciertas relaciones, ciertos hilamientos dentro de nuestra propia vida, dentro de nuestro proceso de transformación, a caer precisamente a el darnos cuenta que el descanso, que el dormir es parte precisamente de una activación de energía positiva, una activación de energía que va más allá del mismo descanso. Usted mencionó algo muy interesante, maestro, la sincronicidad, esto que a la humanidad nos
nos puso en una misma sintonía. Y aquí es cuando vemos que todo se toca, que todos los temas en algún momento se llegan a tocar. Cuando hablamos del 21 de diciembre del 2012, la primera profecía maya nos habla precisamente de esa sincronicidad, de esa parte, de ese latido de Hunahku, dicen ellos, o sea, el sol principal de la galaxia, que cada 125,000 años da este latido, ¿sí? Y nos permite sincronizarnos no solo a los planetas, no solo a los seres vivos que habitan estos planetas, sino a la galaxia misma, ¿sí? Nos pone en una sola vibración. Y efectivamente, la mayoría de las personas que nos encontramos en este momento, en este planeta, somos y tenemos ese efecto. Muchos dirán, pero ¿y todos aquellos que se la pasan haciendo el mal? Eso no están abriendo la conciencia. Efectivamente, esta primera profecía maya lo que nos dice es que la gente que no puede o no es capaz de abrir esta conciencia, este vibrar más rápido con el planeta, que recuerden que la resonancia Schumann es la forma en que el planeta está vibrando, y esa resonancia se ha venido elevando a pasos abismales desde los años 80 a la actualidad. Se ha disparado en un 70% la resonancia Schumann. Eso nos dice que en verdad lo que nos decía la primera profecía maya es cierta, que el planeta está empezando a vibrar a una mayor intensidad, y todos los seres vivos que lo contenemos también. Hay gente que tomará el camino, porque recordemos que vivimos en un mundo de dualidad, nunca debemos de perder eso de vista. Entonces habrá gente que tome el camino del despertar de la conciencia, y habrá gente que se resista a él, o que simplemente no está, como usted lo ha mencionado, en su ADN, no está la capacidad de evolucionar. Menciono la parte del ADN porque, bueno, ahí es donde está precisamente el despertar de la semilla espiritual, ¿no? Así es. Y entonces, es la parte de la energía viva. Sí, y entonces cuando esta gente no tiene esa capacidad de dar ese salto evolutivo, lo que empiezan es a aflorar su violencia, su lado negativo, todo aquello que lo hace más animal que ser humano. Y entonces ahí vemos precisamente esta división, y que efectivamente empezamos algunos a despertar y a algunos a empezar a morir. Ese sería el primer paso, maestro. Un segundo paso sería el golpe, el hecho catastrófico, el acontecimiento en la vida de cada uno de nosotros que detona el pensar: ¿por qué estamos aquí? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué me está pasando justo eso ahora en mi vida? ¿Por qué perdí esta pareja? ¿Por qué ocurrió este accidente y perdí a este familiar? O sea, siempre hay un detonador, maestro. Hay la primera ficha de dominó que cae y empieza a hacer que las demás subsecuentemente se derrumben. Pues precisamente ese es el segundo paso en el despertar de la conciencia. Un hecho, un detonante que nos dice: ¿sabes qué? Ponte las pilas. Hay más de lo que puedes ver, más de lo que puedes sentir, más de lo que puedes percibir con tus sentidos. Simplemente dejar tu casa atrás, ¿verdad? Sí. Porque es como romper. Es como romper, es como dejar el espíritu tuyo abandonado, ¿sí? Y es como el vivir esa sensación de cambio, porque te guías nada más por lo que es la parte material y no la parte espiritual, cuando al final de cuentas la parte espiritual es la que te hace que vivas esa parte de cambios, esa parte evolutiva, esa parte experimental. Vive con inercia la gente. Vives con una mejor ideas o puedes reproyectar mejores cosas, te sientes protegido, animado, en fin, te vas preparando al cambio real y verdadero. Sí, y vienen cambios que luego vienen siendo más drásticos, maestro. Allí viene el tercer, precisamente cuando tenemos este punto de rompimiento, inmediatamente después o juntos a veces viene el darnos cuenta de la espiritualidad. Y empezamos a darnos cuenta en nuestra vida, empezamos a reconocer en nuestra vida aspectos que nunca habíamos tomado en cuenta, porque creíamos que simplemente o no compartíamos esa
esa forma de pensar con los demás, o pensábamos que nosotros teníamos, lo que mencionábamos el día lunes, que pensábamos o pensamos que el ser religiosos nos da por automático el ser espirituales, y entonces llega esa diferencia, ese diferéndum en la vida donde dices, oh, no siempre están juntos, yo tengo que buscar mi espiritualidad por medios que a lo mejor no son tan ortodoxos o tan convencionales, ¿no? Habrá gente que sí llegue a la espiritualidad por medio de una religión, y es muy válido, pero estamos viviendo un momento de quiebre, precisamente del que hablamos del paso anterior. Estamos viviendo todos un mundo, en este mundo, un momento de quiebre donde nos damos cuenta que la espiritualidad es interna y es a donde debemos de ir a refugiarnos, maestro. Sí, es tu templo, ¿no? Lo decía una vez más el maestro Jesucristo. Así es. ¿No? En Pedro, en ti edificaré mi iglesia. Mi iglesia, ¿no? Y le estaba diciendo a Pedro que efectivamente en él edificaría su iglesia. ¿Por qué? Porque la fe de Pedro fue una fe extremadamente grande. Así y bastaba con adentrarse a su ser interior para darse cuenta de qué tan fuerte era su fe, qué tan fuerte era su espiritualidad. Y después del tiempo, bueno, el significado de por qué Jesucristo edifica en Pedro su iglesia. Y Pedro es un símbolo de cada uno de nosotros, maestro. Así porque es. Recordemos que la Biblia es un gran documento, y casi toda su enseñanza, podría decir yo que el 95% de su enseñanza es metafórico, es para que nos llegue precisamente al inconsciente, ¿no? Y darnos cuenta que Pedro, la fe de Pedro, esa fe inquebrantable, ¿no? Esa es la fe que nosotros debemos de tener en la expresión de Dios, que somos nosotros, ¿sí? Como Jesús lo dijo, hay una expresión de Dios en cada uno de ustedes, ¿sí? Y lo dijo así, lo que yo hago, ustedes lo pueden hacer. Claro. O sea, tenemos esa capacidad de convertirnos en dioses, ¿sí? Como usted me lo comentaba el día lunes, ¿por qué no pensar que en esta vida? Pues sí, todo dependerá de cada quien, del esfuerzo que cada quien ponga en de verdad empezar este camino, maestro. Porque después el siguiente paso, el paso número 4, es la sincronicidad. ¿Qué significa sincronicidad, querido público? Pues significa que el universo se va a encargar de ponernos a la mano todo lo que necesitamos, ¿sí? Que en el momento que ponemos en marcha la maquinaria para de verdad despertar la conciencia, el universo va a detectar que nosotros podemos vibrar en esa nueva intensidad, en esa nueva frecuencia, y entonces nos dará las herramientas para que eso ocurra. Un dicho zen dice que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece, ¿sí? Entonces, cuando nosotros de verdad empecemos a necesitar investigar estas nuevas herramientas que se ocupan para dar los primeros pasos en este camino de la conciencia despierta, el universo se va a encargar de irnos poniendo ese libro, esa persona, ese programa, ¿sí? Por eso es importante que este programa llegue a más gente, maestro, y no nada más por tener los views no, porque veremos que el último paso del despertar de la conciencia precisamente es compartir lo que sabemos. Eso es de verdad algo sumamente importante en el despertar de la conciencia. No podemos quedárnoslo. También no se lo podemos compartir a cualquiera, pero también no podemos quedárnoslo. Tenemos que ser generosos con los demás y compartirles todo aquello que sabemos. Y ya llegaremos a ese momento. Pero ¿usted qué piensa de este paso de la sincronicidad, maestro? Bueno, hago una reflexión, Francisco, porque simplemente en el despertar de la conciencia es el aprender a liberar lo que es la parte de los karmas, lo que es la parte de los tiempos, sobre todo los tiempos pasados, las vidas pasadas, la temática que nos tocó vivir la semana pasada, volver a reactivar esa maquinaria que tú decías que de alguna u otra manera
debes de sincronizar los hemisferios cerebrales Así y es. activar lo que es el hipotálamo, que es la glándula, esa glándula Pineal. pineal que tiene que ver con la glándula pituitaria, y que es realmente el laboratorio del cuerpo, ¿no? Así Que es donde te va a ayudar no nada más a atraer las cuestiones positivas o formar la energía positiva y los elementos químicos que tu propia materia requiere en los cuerpos, perdón, y hablo en los cuerpos porque en la liberación o en el despertar de la conciencia tenemos que darle importancia a los cuerpos, ¿no? Al físico, al mental y al espiritual. Al final de cuentas, una célula, al final de cuentas, no nada más una célula, sino al final de cuentas una magia completa, ¿no? Porque es eso, una magia el despertar, una magia el reencontrarte con la espiritualidad, es una magia el vivir un cambio, pero un cambio que te genera cierta necesidad de descubrir, ¿sí? Y experimentar cambios, ¿por qué no? Hasta repentinos en el momento, pero que te va llevando esa misma maquinaria a volver a sincronizar, a volver a generar esa parte de cambios, de giros, de situaciones. ¿Para qué? Para encontrarte con tu parte viva, ¿no? Con tu espíritu, con la verdadera vida. Con la verdadera vida. Y otro paso, maestro, sería ya el despertar, pero este despertar tiene dos aspectos. Uno, el despertar hacia afuera. Primero que nada, darnos cuenta que esa materialidad, que lo que vemos y palpamos con los sentidos que tenemos despiertos, que son 5 solamente, ¿no? Algunos estarán despertando por ahí algún sexto sentido gracias a esta evolución que marcamos desde el 2012 para acá, pero y algunos más, porque se supone que este rayo sincronizador también lo que hace en nosotros es empezar a activar ese ADN y esas nuevas capacidades humanas que están ahí dormidas, que ya hablaremos en algún otro momento de eso, que es un buen tema para tal vez para la próxima semana, si usted gusta, lo tomemos, que son esos otros sentidos que el ser humano tiene y que no son algunos de nuestros auditorio, pues sí los ubicarán, pero habrá muchos que no, y habrá que decirles que todos esos tenemos todos la capacidad de tenerlos, solamente hay que empezar a trabajar en ellos. Y en este despertar, si me permites, antes, sí. Francisco, dice Obed Chávez, que por cierto le mandamos un saludo a él, a sus hijos y a su esposa. Un saludo, claro que sí. Dice, sería bueno que nos compartieran algunos ejercicios para la activación de la glándula pineal. Perfectamente, es algo que podemos hacer en una temática de una semana, porque es un tema sumamente grande, desde hablar de la pineal, qué es, para qué sirve y cómo se activa. Creo que es un tema bastante amplio que a mí me encanta. Pero que además, Obed, yo te voy a hablar sobre algo rapidísimo a tu pregunta. El simple hecho de que tú vivas un estado de oxigenación natural, perfecto, y que lo hagas como ejercicio, o ver en tu casa, de donde lo estés haciendo cada 2 horas, enseñarte a respirar profundo, respirar desde el estómago, desde maestro, el esófago, desde el diafragma. Así es. Donde inhales, oxigenes lo que es la parte de que tu glándula pituitaria oxigene realmente lo que es la parte de hipotálamo, y esto llega a los hemisferios cerebrales de alguna otra manera. Eso te va a ayudar a reencontrar esa parte vibracional tuya, energéticamente hablando, y eso te va a empezar a ayudar a recodificar lo que son los hemisferios cerebrales, empezar a sincronizar toda esa maquinaria que tenemos ahí obstruida en ocasiones. Y yo, exactamente, y yo le pondría un plus, que si la combina con la meditación,
va a ser, o sea, es el boom. Deepak Chopra habla precisamente sobre este despertar de la conciencia. Deepak Chopra inclusive nos da también 10 señales importantes para cómo desarrollar este despertar de la conciencia, pero también iniciando con esa parte que tiene que ver con los chakras, con los canales de energía y que primarios y secundarios. Claro, y que se va a lo que es la parte celular completa. Claro que sí. Y entonces, continuamos. En el despertar decimos que tenemos dos aspectos. El de hacia afuera, el darnos cuenta que esto es lo que dirían los hindúes, la maya, la Matrix, la ficción creada por nosotros mismos, por nuestra mente, y está el despertar interno, que es cuando te das cuenta que lo de afuera nada tiene que darte, y que lo principal, la verdadera felicidad de la que hablábamos el día lunes, está en el interior, y que lo que sentimos en el paso 1 que nos faltaba, lo vamos a encontrar precisamente en el interior. Y ahí empezamos a subsanar esa falta de esa carencia. Y viene un proceso ahí, maestro, sumamente importante de emociones. El darnos, ahí empieza a fusionarse lo que es el siguiente paso, que son altibajos emocionales, ¿sí? Y estos altibajos emocionales son la característica perfecta para darnos cuenta que lo de afuera no alcanza a subyacer lo que necesitamos en nuestro interior. Entonces empiezan depresiones, empieza bipolaridad, empieza a haber esta mala vibra, soledad, aislamiento, y todo esto son estas partes que nos dan el saber que tenemos que literalmente morir, matar ciertas partes de nosotros que tenían programas implantados sobre cosas que vienen desde nuestros ancestros, ¿sí? Y que cuando nacemos o reencarnamos o seguimos en este círculo del que hablábamos precisamente la semana pasada de la ley del retorno, simplemente que tenemos que romper con eso. Y para poder romper con eso es tomar conciencia, y que al tomar conciencia vamos a sufrir un periodo, como cuando se muere un pariente o como cuando rompemos con una relación, vamos a tener que tener un periodo de altibajos emocionales, un periodo de luto. Realmente es un periodo de luto. Hay que matar una parte de nosotros y empezar a renacer en nosotros mismos. Es la parte del ciclo. Sí. Nacer, morir y nacer. Así es. ¿Por qué? Porque es esa parte donde tienes que romper, no nada más un simple ciclo, sino tienes que romper toda la parte kármica que vienes a ciclos de vidas, no de vida. Por eso, kármicos. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque la parte kármica no nada más es en cuestiones de esta vida existencial, sino que cuestiones kármicas que venimos arrastrando a través de algunas otras vidas. Y ahí, junto con ese paso, viene, digamos, de forma orgánica, natural, el siguiente, que es aceptar que hemos hecho lo mejor que hemos podido y hemos vivido lo mejor que hemos podido o sabido, y entonces empezar a ver una nueva forma de vivir, una nueva forma de sentir, una nueva forma de apreciar a los demás y a nosotros mismos. Y esto es algo sumamente importante, maestro, en el sentido de que cuando empezamos a perdonarnos a nosotros y a aceptarnos a nosotros, es cuando podemos empezar a aceptar a los demás y a perdonar a los demás. Sí, porque es una parte que también nos cuesta trabajo como seres humanos. Claro. El vivir en una adaptación real, ¿no? Porque, y digo real porque, bueno, el no saber perdonar nos hace vivir lleno de resentimientos, de odios, de cuestiones completamente opuestas a lo que estamos invitándoles en este paso, donde tienes que renacer en ti mismo. Como el fénix, maestro. Así es. Renacer de las cenizas, de lo que haya quedado, hay que arrancar de ahí, arrancar de cero y empezar en una nueva forma de entender la vida y de entendernos a nosotros mismos, porque cuando nos entendemos a nosotros mismos, empezamos a entender a los demás y seremos más capaces de ponernos en el lugar del otro y ver por qué
hacen lo que hacen, por qué se comportan como se comportan, y entonces tener compasión de ellos, no como algo de pena no. Compasión es sentir lo mismo, sentirte la otra persona, ponerte en el lugar del otro y entender que lo que hace es lo mejor que puede hacer también, como tú en tu momento pudiste hacer lo mejor que tenías con las herramientas que tenías. Pero despertar la conciencia es hacerse de nuevas herramientas, maestro. Bueno, pues tenemos otro paso, Francisco. El último, precisamente del que les hablaba hace un momento, que es el compartir. Porque cuando ya estamos en este nivel de que ya no nos entendimos a los demás, sabemos que la felicidad realmente se encuentra en este estadio, en el estadio de que no dependo del exterior, sino que todo está en mi interior y que de ahí puedo detonar mi propia felicidad, entonces puedo compartirle a los demás la felicidad que yo poseo. Y puedo decirles cómo llegar a esa felicidad, pero maestro, solo aquellos que quieren escuchar. Nunca debemos de obligar. A nadie a escuchar nada que no quiera, porque simplemente es porque no están preparados, si es que no quieren escuchar, y cómo sabemos quién nos quiere escuchar y quién no. Fácil, aquellos que nos dicen cuéntame más, o aquellos que dicen eso no va conmigo, o no creo en eso, o eso es una charlatanería, ¿no? O como decían, eso es de la nueva era, eso no es cierto. Y sí es cierto, se ha prostituido tanto el espiritualismo que efectivamente la nueva era pasó como una etapa mercantilista del alma, ¿no? Das términos muy recios, muy fuertes, pero que al final de cuentas esos términos, esos sueños son muy intensos y son parte precisamente de esas piezas, de esas piezas deliberadas que de alguna u otra manera la energía interior va desechando en aquellos seres humanos para encontrarle sentido a esa nueva vida. Y el que ya viene lastimado, el que ya viene contaminado, el que ya está desorientado totalmente, tanto física, mental, espiritualmente, pues ahora sí que tendrá que esperar el momento para poder vivir la parte experimental de la vida y lo haga cambiar, lo haga reflexionar, o ese punto de quiebre del que hablábamos. Termine esa parte de defina a su vida terrenal, uh-huh, para que pueda trascender, evolucionar en alguna otra, y ahora sí, o como usted mismo me decía, como usted me decía el día lunes, empezar tal vez en esta a dar esos primeros pasos en la verdadera espiritualidad, ¿no? Y obviamente cuando empiezas en ese círculo virtuoso, empiezan a aparecer cosas nuevas, y ahí se nos vuelve a aparecer la sincronicidad, el hecho de que el universo te da todo lo que necesitas. Y usted mencionó algo muy importante, que yo quiero que recuerde nuestro público, que les hablamos precisamente, en algún momento llegamos a tocar la parte de la simbología, y hay símbolos que representan al ser humano como una trilogía, que usted mismo lo decía, el ser mental, el ser espiritual y el ser físico, y cómo estos tres seres, cuerpos deben de estar trabajando en perfecta sincronía para poder estar consciente. Y de eso se trata precisamente el que empecemos a adentrar y a dar esos primeros pasos en este mundo de la espiritualidad, a darnos cuenta que somos más de lo que vemos, ¿sí? Que empecemos por eso hablamos en su momento del espiritismo, para darnos cuenta que en nosotros hay un espíritu, ¿no? Por eso hablamos en un momento de la reencarnación, para darnos cuenta que no nada más vamos a llegar a este momento, que habrá más momentos y que hubo más momentos. Y entonces empezar a entender esos momentos, entender este hilo conductor que nos lleva hasta este tema, hasta esta semana, que es ¿cómo despertamos? Vamos a, como bien nos lo planteó la persona que nos preguntó hace un momento, las técnicas, vamos a dar muchas técnicas, tanto de respiración, tanto de meditación y de muchas otras, para
irles ayudando a dar estos pequeños pasos en el despertar de la conciencia. Esta semana vamos a plantear lo que es básicamente cómo, ya vimos cuáles son los conceptos básicos del despertar de la conciencia. Ahorita estamos viendo cuáles son los pasos en los que debemos dar para ir avanzando si queremos avanzar. Muchos los habremos dado sin querer, muchos ya no los habremos saltado y ya estaremos a lo mejor en el paso 4 o 5. ¡Qué bueno! Eso quiere decir que de forma natural, de forma orgánica, hemos estado avanzando hacia allá. Y esto comprobaría precisamente lo que dije hace un momento, maestro, que el ser humano de forma intangible está caminando hacia estos dos extremos. O ya sea al despertar de la conciencia, o ya sea al no soportar el cambio de conciencia, que es el cambio del planeta. Bueno, pues amigo, amiga, yo le invito a que empiece a conversar con su ser interior, que empiece a volver a esa parte reflexiva y empiece a tener o a darle forma a ese canal que usted necesita para poderse interiorizar y empezar a fluir con su yo interno. El encontrarse con sus propios cuerpos es encontrarse con la misma vida. ¿Por qué? Porque maestros que han despertado su conciencia a buen tiempo, pues bueno, tenemos al maestro Jesús, al maestro Buda, al maestro Krishna, a seres muy adelantados dentro de este mismo plano existencial. Y bueno, vamos a hablar quizá de la Madre Teresa de Calcuta, del mismo Juan Pablo II, de este expresidente de África, de Sudáfrica, Nelson Mandela. Hoy en día aquí Hermes Trismegisto, maestro, el creador, el que nos tradujo lo que son la tabla esmeralda en su materia, claro que sí. Claro. Él admitía muchas cosas que ahora la ciencia todavía se resiste, ¿no? Y que al final de cuentas las está investigando y está dándose cuenta que tiene mucha investigación, ¿no? Así es. Entonces, amigo, amiga, échese un chapuzón a su interior, reencuéntrese con su energía. Es tiempo de vivir, es tiempo de trascender. Yo se los decía el lunes, hay que evolucionar momento a momento. No hay pregunta más tonta que la que usted mismo no se haga a sí mismo. Así que vamos un poco más allá. Déjenme invitarlos a que si tienen alguna otra pregunta que se comuniquen con nosotros aquí al estudio. Se pueden comunicar con nosotros al 44 31 81 37 49. Repito, 44 31 81 37 49. Comuníquese con nosotros. Cualquier pregunta que le surja, cualquier inquietud, aquí está el maestro, un servidor, que podemos guiarle en la medida de nuestras posibilidades y esperamos poder ayudarlos. ¿De qué se trata este programa? Se trata de que todos juntos avancemos precisamente a este momento que es estar en el aquí y en el ahora, que ya el día viernes hablaremos bien de este aspecto, en lo que significa esto que les estoy comentando en el despertar de la conciencia, y que es abordado por muchos otros doctrinas filosóficas, religiosas o de pensamientos revolucionarios. Todos vienen y concurren en las mismas ideas. La cosa es tener esta capacidad de hacer este desglose o esta comparación de que ahí están. No se queden con sus preguntas, márquenos y en la medida de nuestras posibilidades trataremos de contestarlas. Bueno, vamos a mandar un saludo a María Álvarez, ella está en Houston, Texas. Pedro Popeye, Efraín Rodríguez Lechuga también nos está viendo, Francisco Cervantes Madrigal, Hernández Miguel desde Apodaca, Nuevo León, Ángel Hidalgo Chávez, estamos en el programa de radio, y están entrando llamadas, perdón. Blanca Azucena Alcántar Medina también está viendo el programa, Francisco Cervantes Madrigal, buenas noches. Efraín Rodríguez Lechuga, saludos a Francisco José Chávez, Alejandra Guzmán Díaz, yo siento que es gente tuya, Francisco. Sí. Hola, muy buenas noches. Saluda Obed Chávez, que por cierto
fue el que hizo la pregunta. Jonathan Favela, saludos, ya llegamos, el FO. Saludos, Bob. Son nuestros amigos del otro lado del río, maestro, que siempre están aquí al pendiente. Bueno, pues un saludo por allá dijiste a Nuevo México. No, él está en el estado de Colorado. Y tenemos gente también en la República Independiente de Texas. Okay. También ahí, también en la frontera, en Mexicali, también tenemos a nuestro estimado Danone, a nuestro compañero Juanito Cruz, que también está también en Colorado. O sea, tenemos muchos amigos que se contactan con nosotros, maestro. Bueno, también está María Anguiano, allá en Los Ángeles, California. Gracias por estar aquí escuchándonos. Amelia Ortega, Amelia, recuerda, no se te olvide compartir el programa con tus seguidores. Un saludo para ti y tu familia. Gaena Rodríguez está viendo el programa también aquí en Morelia, Michoacán. Yerandí Solo Batalá desde La Habana, Cuba. Alfredo Macedo Núñez en la Unión Americana. ¿En qué parte? No sé con precisión, lo voy a investigar. Un saludo por allá también a Vivi ella está en Mexicali. Gracias por estar pendiente siempre noche a noche en el programa. Vero Cervantes Madrigal hasta Aguascalientes, México. Verónica Cervantes Madrigal, buenas noches. John Cortés, que por cierto John ya acabó la cuarentena y él todavía no se presenta con nosotros. Ojalá y se comunique o ya esté aquí con nosotros, ¿no? Mínimo. Olex Osar también está con nosotros. Luis Ornelas, saludos padrino. Fabiola Farfán hasta Chicago, Illinois, por ahí también a mi compadre René Farfán. Lupita, ya extrañamos a Lupita, Carlos Reyes, Michoacán, que ya no nos estaba viendo esta semana. No, se fue de vacaciones, yo creo. Se brincó la cuarentena. ¿Qué le pasó a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? Dice la canción que el tema es interesante, ¿no? Y cuando hablamos de este despertar de la conciencia, es hablar también de el despertar de nuestra soledad interna y nuestra soledad comunitaria. Y digo soledad comunitaria, Francisco, porque muchas veces estamos conviviendo con mucha gente, pero eso no quiere decir que realmente que estemos compartiendo. Estés compartiendo o te sientas armónicamente bien, a gusto, sano, contento, feliz, y de alguna otra manera esto te va dejando ciertos estragos en tu yo interno, pues un poco incómodo. Maestro, es curioso esto que voy a decir y es fuerte lo que voy a decir, pero incluso cuando uno empieza a despertar la conciencia, en no pocas ocasiones termina uno estando solo, porque desgraciadamente no todos. Esta frase se la debo a mi amiga Estelita de allá de Arkansas, que un día platicando me dio esta frase y no me la he podido sacar de mi mente, y creo en ella. Tal vez todos vamos en el mismo camino, pero no todos vamos al mismo lugar. Así es. Y entonces es que hay mucha gente que en el despertar de la conciencia tiene que dejar a gente en el camino, porque no están preparados. Y porque eso implica precisamente esto de lo que usted hablaba. Estar, por ejemplo, en una fiesta y no ser parte de la fiesta. Sí, simplemente no estás entusiasmado. Así es. O simplemente no te sientes afín a esa muchedumbre. Sientes que tu espacio está adentro, tu espacio interior es más importante que el espacio exterior, y eso muchas veces nos aísla de la gente. Te desmotiva, te genera... Te decepciona saber que hay mucha gente que no se da cuenta que son más de lo que aparentan, que se ocupan mucho de la apariencia y no digo que seamos unos desarrapastrosos, no, digo, hay que querernos, pero cuando pasa uno las líneas, esas, digámoslo así, esas líneas finas que dividen el quererme a mí mismo y el querer que me quieran los demás, pues es cuando empezamos a ver si el despertar de la conciencia realmente lo hemos llevado a cabo o no. Pues sí, amigos, ahorita les voy a hacer una pregunta, no sé, antes quiero leer un mensaje. Dice Fabiola Farfán: buenas noches, compadre José, qué buen programa.
No, el programa ustedes lo hacen. Claro. Realmente La Puerta Ancestral es un programa pensando para todos, porque es un programa donde todos aprendemos. En fin, amigos, amigas, también está Julián Chávez Álvarez, un saludo por ahí. Y la pregunta es la siguiente, fíjese usted, ¿estás preparado de trasladarte a la nueva energía propia que tú mismo estás revolucionando y codificando? ¿Estás realmente preparado para reencontrarte con tu propio espíritu, con tus propios cuerpos? Y dentro de esa preparación encontrar el fin a lo que te ha estado generando cansancio, agotamiento, dolor, envidia, miseria, ruina, fracaso, etcétera, tantas cuestiones negativas más, o simplemente, amigo, amiga, requieres de alguna ayuda de algún otro ser cercano a ti para que te ayude a evolucionar tu propia energía y así poder ser guía de tu propia vida, es decir, ser la luz de tu propia existencia. Simplemente es cuestión de pensar, de responder o de cuestionarte y responder primeramente, y así encontrar esa parte de equilibrio existencial en este mundo de dualidad, porque la madre tierra requiere de un padre universo, el hombre requiere de una mujer, el día requiere de una noche, el sol requiere de una luna, las tinieblas requieren de una oscuridad. En fin, fíjese usted, hay que reencontrar tu propia energía dándote cuenta que eres parte de un mundo que tiene que ver con una evolución dentro de la misma dualidad del ser. Francisco. Pues maestro, la puso muy difícil porque realmente dice que para empezar un gran viaje hay que dar siempre el primer paso. Y eso de lo que habla usted precisamente es eso, dar el primer paso, tomar una decisión, porque recordemos que lo que nos hace seres humanos completos es precisamente tomar unas decisiones basadas en la conciencia. Entonces, cuando nosotros de forma consciente tomamos la decisión de empezar este gran viaje que es el despertar de la conciencia, todos podrán pensar así de impronta, de bote pronto, que pues es algo bien fácil, ¿no? Pero no es cierto, porque hay que empezar a foguearse, a formatear y a ver al espejo, maestro, vernos la sombra, es esa sombra de la que habla Carl Gustav Jung, que nos dice que es esa parte oscura que nunca queremos ver y que más, sin embargo, siempre está ahí latente. Eso es sumamente fuerte y sumamente poderoso. Por eso tal vez parezca sencillo el primer paso, pero en realidad no lo es. Y muchas personas dan ese primer paso y lo retroceden porque no les gusta. Miedo. Porque no les gusta lo que ven. O sea, el miedo frena al ser humano. Entonces, dan ese primer paso y empiezan a ver su sombra, empiezan a ver esta parte que nunca habían podido, porque eso es parte de abrir la conciencia, maestro, el poder ver hacia adentro y que ver, más bien, que lo que vamos a ver no nos va a gustar. Es lo más seguro es que no nos va a gustar, porque más de alguna agregado psicológico vamos a tener que nos va a decir, esto es lo que es, esta es tu verdad. Y entonces tienes que matar esa parte de ti para de verdad poder avanzar. Simplemente hay que renacer desde ceros, amigos, amigas. Yo siempre he dicho, y yo como ser humano, como religioso, de alguna u otra manera me toca vivir mis propias lecciones, ¿sí?
Me toca vivir mis propias lecciones. ¿Por qué? Porque dentro de ese crecimiento espiritual, dentro de esa parte de despertar de mi conciencia, de mi espíritu, de mi ser, de lo que es esa parte de misión que tengo en este plano existencial, muchas veces tenemos que hacer ejercicios que interiorización, que van más allá de el mismo martirio, el mismo sufrimiento. ¿Por qué? Porque es parte del examen que nos pone este plano existencial para crecer realmente como seres humanos. Y uno de esos ejercicios puede ser yo siempre he dicho que perdón, que el ser humano tiene que aprender a vivir en una adaptación con los semejantes. ¿Por qué? Porque no va a ser siempre lo que tú quieres que sea. ¿Sí? La vida, de hecho, no es como no queremos. No es como sino nosotros que queremos. tienes que aprender a vivir dentro de esa parte de convivencia cotidiana, ¿sí? Tienes que aprender a resistir, ¿sí? Sí. Tienes que aprender a respirar profundo, a aguantar. Tienes que aprender a adaptarte realmente, ¿sí? Aun cuando en tu propio ser no estés de acuerdo, no estés o sea, no apruebes la situación, pero al final de cuentas es la verdad del otro. Y tienes ¿sí? que aceptar que esa es su realidad. Y esa es su realidad. A lo mejor podemos ponerle la charolita de plata completa ahí como para decir, mira, ven, atáscate, que dijeran en mi pueblo, atáscate ahora que hay lodo y ven, toma el conocimiento, mámalo y haz con él lo que quieras, pero muchas veces ni así se alcanza a ver. ¿Por qué? Porque la vista no está en los ojos, ¿sí? Así es. La vista está curiosamente en nuestro cerebro, ¿no? Y cuando tú vas en ese despertar, en ese reencontrarte con esa nueva era, con ese brillo, con esa luz, le vas dando un matiz ahora sí a esa parte bonita que es lo que quieres que empiece a brillar desde tu ser interior, y es ese diamante que tienes que empezarlo a brillar, a pulir, para que el brillo vaya creciendo y todo vaya caminando ahora sí automáticamente Tenemos que cambiarnos estas gafas de pesadumbre y de mala vibra por unas rositas, unas que nos dejen ver la vida de una forma hermosa. Yo tengo un amigo en Santa Clara del Cobre, Chemita, que a él le gusta ese tipo de gafitas así rositas. No, maestro, esa es otra cosa. No. Vamos a ver la vida más positiva, maestro. En el momento que vamos a ver la vida como la ve mi amigo. Claro. Color de rosa. Color de rosa. Color de rosa. Hay alguna canción precisamente francesa muy vieja que dice que la vida es color de rosa y es mejor verla a través de ese cristal, ¿no? Yo creo que precisamente ahorita el maestro José me hizo recordarme de una película que acaba de salir hace relativamente poco. Es una película española que se llama El Hoyo. Esa película habla precisamente cómo, si cambiamos como sociedad, todos podemos tener lo que necesitamos, pero como somos, lo que tenemos es realmente una gran desigualdad. Les recomiendo esa película y pues igual luego la podemos comentar aquí en este programa, porque maestro, ya casi estamos a punto de ir. Sí, pero bueno, tenemos a gente todavía que está aquí. Está Juani Solís en Pátzcuaro, Michoacán, un saludo, por cierto, está viendo el programa. Pati Arévalo, muy buenos temas, felicidades, saludos a los dos. Mucho gusto, Pati, gracias por comunicarte con nosotros. Gracias, Pati. Mari Guzmán también está viendo el programa. En fin, Francisco,
Un tema hermoso, hermoso, profundo, extenso. Es un tema que nos va a dar para el otro programa del día viernes, donde precisamente ya empezaremos a profundizar y aterrizar más. ¿Qué es esto? Ya vimos ahorita cuáles son más o menos los pasos que se dan en nuestro día a día, en nuestro interior, en el exterior. Y vamos a empezar a hablar el día viernes de cómo empezar a crear esa nueva conciencia. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué pasos hay que dar? ¿Qué herramientas tenemos para ello? Y ahorita con las preguntas que nos hicieron, pues ya más o menos ahí vamos atisbando algo. Pero hay mucho más, hay mucho más. Y este tema va a dejar que muchas de las personas que nos están escuchando empiecen a darse cuenta que estos pasos, estas formas de manifestar el nuevo despertar de la conciencia ya están pasando en sus vidas, maestro. Ya están en alguno de estos estadios. Tal vez estén más adelante, más atrás. Lo importante es que no dejen de avanzar. Decía Buda, no importa el tamaño de los pasos mientras nunca te detengas. Así es. Bueno, también tenemos a Tuntún Nava, excelente programa. Saludos, gracias por compartir. Compartan ustedes, amigos, amigas, este programa. Recuerden que le puede dar like a la página Ileye Maya en Facebook. Recuerden que también puede volver a escuchar los programas por YouTube en el canal Ileye Maya José Chávez, YouTube. Por Instagram también usted se puede suscribir a Instagram en José Chávez Ileye Maya o Ileye Maya José Chávez, para que tenga esa parte de seguimiento a los programas. Y yo les invito, amigos, amigas, a que lean un poquito también de otro ser de luz, otro ser que ha despertado la conciencia y que he tenido la oportunidad de no nada más leer sus obras, sino de conocerlo y de estar precisamente en su centro terapéutico en San Diego, California, el doctor Deepak Chopra, un ser humano excepcional que habla precisamente en uno de sus libros sobre este despertar de conciencia, y que Deepak Chopra es, creo que uno de los seres adelantados hoy en nuestros tiempos, enormemente, vibracionalmente, y no le estoy haciendo la barba ni le estoy halagando, simplemente se me hace un ser humano con un conocimiento muy vasto, muy amplio. Y bueno, tenemos que reconocer simplemente a este tipo de seres de luz que están aportando esa semilla, que están aportando esas gotitas para ayudar a la humanidad a vivir esa parte de crecimiento y de evolución en sí misma. Y que a mí me gusta mucho su sentido del humor, se ríe mucho de sí mismo, ha salido en una infinidad de programas haciendo burla de sí mismo, y eso a mí me gusta mucho de Deepak Chopra. Y también quiero invitarlos, querido público, a que nos visiten en el canal de YouTube Elfo7269 para que vean otros programas donde está el maestro José Chávez, los programas que tenemos ahí grabados de grado 33, donde el maestro Chávez también aportó mucho de su conocimiento. Y pues yo por mi parte, maestro, no me queda más que despedirme y nos vemos el día viernes. Mi nombre es Francisco Javier Espinosa, muchas gracias por estar con nosotros, maestro. Bueno, pues yo quiero todavía leer el último mensaje. Luis Ornelas, padrino, viera de este tema el programa que no más nos dejan a medias y con el sabor de boca. Bueno, no entendí pues yo creo que dijo que le faltaba ese tema. Bueno, todavía el viernes vamos a tener el tema es amplio, pero bueno, estamos en la parte final, amigos. Francisco, gracias por verme acompañado en esta noche de trabajo. Yo les saludo a usted que nos sintonizó en cualquier parte del mundo. Soy José Chávez en la Puerta Ancestral y mi mágico mundo espiritual, transmitiendo desde la ciudad de Morelia, Michoacán, México, para el mundo. Buenas noches, hasta el próximo viernes. Muchas gracias. La puerta ancestral se cierra por hoy, pero escúchanos de nuevo lunes, miércoles y viernes, de 22 a 23 horas,
No olvides visitarnos en el canal oficial Ileye Maya a través de YouTube. La magia de José Chávez ya está en tu corazón. Buenas noches.